historia, nos muestras tu gloria. Dios omnipotente, tu fama trasciende. Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Dios de la historia, nos muestras tu gloria. Dios omnipotente, tu fama trasciende. Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Adorado, adorado eres tú, exaltado eres Dios, sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama al único digno, principio y fin, eres tú, soberano, soberano. Dios de la historia, nos muestras tu gloria. Es omnipotente, tu fama trasciende. Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Adorado eres tú, exaltado eres Dios, sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama al único digno, principio y fin, eres tú. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos porque podemos estar nuevamente conectados. Y doy gracias a Dios por todo este tiempo que Dios nos ha mantenido para que la iglesia haga su propósito que el Señor le ha determinado hacer desde el principio. Vemos en las Escrituras cómo el Señor le indica a los apóstoles y a los discípulos, ¿verdad?, que vayan por todo el mundo, que prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Dios les bendiga. Yo les encarezco delante de Dios que pongamos atención a todo lo que estamos enseñando para que nuestra fe no decaiga y nos mantengamos firmes durante todo este tiempo que hemos estado prácticamente desconectados de los lugares donde nos reuníamos, pero que la palabra siempre está llegando al corazón de ustedes. El propósito de Dios es ese, y Dios nos ha permitido que a través de los medios, de las redes de comunicación, podamos nosotros llegar hasta su hogar, hasta su corazón, reunirnos ahí con su familia. Haga de cuentas que ahí estamos reunidos y ahí usted está escuchando esta palabra. Hemos venido tratando una serie de enseñanzas, ¿verdad?, tocante a lo que es el arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver lo que es el bautismo en agua. Y hemos tocado todo esto en todas las enseñanzas que hemos dado, tanto el domingo, el sábado, el miércoles.
Y yo los bendigo a todos los que no han dejado de conectarse porque han tenido el cuidado de estar permanentemente obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, alimentando sus almas. Recuérdese que estamos viviendo tiempos muy peligrosos para el ser humano, donde todos vamos arriesgando ciertas cosas, pero cuidemos de lo que es la vida espiritual nuestra, mantener una buena relación con el Padre, una buena relación con el Hijo, una buena relación con el Espíritu Santo. Y vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que entendamos y que con propósito veamos, hermanos, lo que vamos a aprender y lo apliquemos a nuestro estilo de vida, ya que todo esto se nos ha venido enseñando. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico y exalto tu grande nombre, porque has tenido, Señor, cuidado de todos nosotros y del mundo entero, Señor, para que, Padre bendito, cuando llegan momentos difíciles, momentos críticos en ciertas familias, Padre, tú traigas paz, traigas bendición, traigas conforte, Señor, a las vidas de ellos, sanando, Señor, a sus enfermos, libertando a los cautivos, Padre, y para que así nosotros todos nos arrepintamos y nos volvamos al Dios de los cielos, reconociendo tu grande nombre, tu grande poder, tu brazo extendido. Muchas gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Bendigo a toda tu iglesia y doy gracias a Dios, Señor, por estar con ellos en esta ocasión reunidos. Alabo, Señor, como les he dicho, hermanos, a todo lo que hemos venido enseñando. Esperamos que usted lo aprenda. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 2, su verso 12, y dice la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Volvámoslo a leer. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bendito sea su nombre. Alabo al Señor por esta hermosa escritura, porque el bautismo en agua es la manera más clara de identificarnos con Cristo. Veremos a continuación lo que esto significa para los que creemos en Jesús o los que creen en Cristo. Hoy en día, muchas personas se bautizan en agua para formar parte de una iglesia, de una congregación o un grupo religioso. Y seleccionan un grupo donde ellos se sienten bien personalmente, aún tal vez sin darse cuenta si de veras han nacido de nuevo. Y vamos en la Escritura a ver muchos textos que nos van a ubicar y nos van a hacer pensar cuál es nuestra condición o nuestro estilo de vida. Porque con el estilo de vida de nosotros vamos a evidenciar si de verdad hemos nacido de nuevo o todavía solamente somos simpatizantes del cuerpo de Cristo. Hemos venido enseñando sobre el cuerpo de Cristo, hemos venido enseñando sobre la identidad, hemos venido enseñando sobre los propósitos de Dios, sobre el modelo a seguir, sobre iniciando la vida, sobre los grupos de comunión familiar, y en todos ellos hemos venido aprendiendo para que nosotros seamos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial. Yo me acuerdo en el libro de identidad cómo estudiamos los procesos de la iglesia, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿qué somos como hijos de Dios? ¿Por qué somos llamados hijos de Dios?
vimos a la iglesia, ¿verdad?, en diferentes aspectos. Y lo último que hemos estado viendo es la iglesia como cuerpo. Y esto es para que usted, hermano, sepa quién usted es. Porque bíblicamente aquí usted y yo tenemos que ser hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad es revelar a Cristo, revelar todas las acciones de Cristo a través de nuestra vivencia. Porque aquí esta parte donde leí, ¿verdad?, que hoy en día muchas personas se bautizan. Recuerdo en el transcurso de mi vida de haber conocido al Señor, cómo he visto personas que llegan, aceptan al Señor, se bautizan y luego se van de la iglesia. El propósito de bautizar a las personas no es ese. Es cierto, aquí dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que el bautismo es evidente que todo aquel que cree en Jesucristo, que lo recibe como Señor, lo hace su dueño, tiene que dar el segundo paso, que es el bautismo en agua. Y el Espíritu Santo lo bautiza también, pero eso ya va a ser, o es antes o puede ser después, como el Señor lo quiera hacer con cada uno, dependiendo la disposición de mi corazón y del suyo. Y entonces, conforme nosotros lo busquemos, así el Señor va a estar con nosotros. El Señor le dijo, enseñándole a los discípulos, dijo que los padres, dice, siendo malos, vosotros siendo malos, dice, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto, dice, más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pidieren en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Entonces, sin embargo, dice que la razón primordial del bautismo es para que cada persona pueda nacer de nuevo. Esa es la razón primordial y más importante, y venga a formar parte del reino de Dios. Recuérdese que Jesús mandó a predicar el reino de Dios. Segundo, mandó a sanar toda enfermedad y quitar toda dolencia en el pueblo. Y tercero, echar fuera los demonios. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros entendamos estos propósitos. En San Juan 3:3, el Señor viene y dialoga con Nicodemo. Usted conoce la vida de Nicodemo, ¿verdad? Entonces, en San Juan 3:5 el Señor le dice, de cierto os digo, ¿verdad?, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante porque para ver hay que poder nacer, hay que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, yo no puedo ver, porque no voy a ver con estos ojos naturales, voy a ver con mis ojos espirituales. Entonces, más adelante en el verso 5, porque Nicodemo pues se turba y pone ciertos cuestionamientos que los vamos a ver al ratito, y entonces Jesús lo vuelve a ubicar en el verso 5, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es bien importante. Vemos esta historia en Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra del Señor aquí en San Juan capítulo 3, que era un hombre principal de los judíos y que vino a Jesús de noche. Hemos oído muchas enseñanzas sobre este hombre, ¿verdad?, que vino de noche, porque unos dicen que porque no tenía tiempo en el día, otros dicen que porque temía a sus hermanos los judíos. La verdad es que era un principal de los judíos y viene reconociendo al Señor
y él le dice, sabemos que has venido de Dios, dice, como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Qué importante. Para nosotros hacer obras buenas, tiene que estar Dios con nosotros. Esa es la razón que nosotros tenemos que entender por qué somos hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Todo hijo de Dios va a producir buenos frutos. Porque el que es nacido de Dios va a permanecer en amor, porque Dios dice que es amor. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, dice que Jesús le responde, ¿verdad? Cuando lo que le dice ahí en el verso 5, que ya lo leímos, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego le hace una aclaración y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta separación que está haciendo el Señor ahí es bien importante para nosotros la iglesia. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Nosotros nacimos de nuestros padres. Ellos nos engendraron el día que dispusieron a hacer una familia. Luego también nuestros hijos se van a ir casando y luego también van a formar su propia familia. Pero qué lindo y qué precioso y qué importante es que cada uno de nuestros hijos vaya con este fundamento puesto, para que de la misma manera como se les forma a ellos, también ellos formen a sus hijos. Para que el mundo que viene formándose después de nosotros vamos pasando, vamos dejando este mundo, vamos reuniéndonos con nuestros hermanos o nuestros padres, como dice la Biblia, y entonces nuestros hijos van quedando detrás. Y la iglesia está llamada a dejar un legado muy importante a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, para que el Evangelio de Jesucristo siga expandiéndose en todo nivel y en toda altura, para que la gloria del Señor sea manifestada a través de nuestras vidas. Porque esa es la manera en que vamos a poder nosotros lograr que la iglesia permanezca firme. Acuérdese, Jesús dijo bien claro y dejó escrito aquí en la palabra que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El bautismo es una orden de Jesucristo para toda persona. En Mateo 28:19, ahí lo vemos bien definido cuando el Señor le dice a sus discípulos. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no se puede cuestionar, porque la orden es una orden superior que viene de la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él es quien está ordenando o dando estas directrices para que los discípulos hagan igual lo mismo, hacer más discípulos. Esa es la orden. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Luego destaca cómo se hacen, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que Él les había enseñado a ellos. Ellos se las enseñaron a otros, otros a otros, y de esa forma ha llegado a nosotros. Y tenemos la palabra escrita para que de ella nos alimentemos, nos llenemos,
nos sustentemos, nos nutramos y también le demos a otros la vida eterna. Recuérdese lo que dice San Juan 27:3. Cuando Jesús entrega cuentas al Padre y le dice estas palabras. Y esta, dice, es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna es que todos conozcan a Dios. Y a Jesucristo, dice, a quien has enviado. Qué hermoso, qué bendición la que tenemos al poder entender el recurso de esta palabra que nos viene a dar vida y nos viene a dar vida en abundancia. No es una vida limitada, es una vida extensa porque no tiene principio ni tiene fin. Bendito sea Dios. Entonces, veamos aquí, cuando en el verso 4 Nicodemo se turba, Nicodemo dialoga con Jesús y le dice, ¿cómo puede ser un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede otra vez volver a nacer una persona que ya es vieja, ya tiene edad suficiente, ya es grande pues? Y él cuestiona en su pensamiento y dice, ¿es que acaso puede uno volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Esto es lo que cuando no se entiende, no se puede. Porque este nacimiento, aquí lo explica en el verso 5, cuando le dice Jesús cómo es que se tiene que nacer. Y es del agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esta palabra. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiero explicarle esto. En San Juan, capítulo 1, su verso 11, dice el Señor, ¿verdad? Ahí en esa palabra. Dice, a lo suyo vino. Y los suyos, dice, no le recibieron. Oiga bien, a lo suyo. Está en singular. O sea, vino al pueblo de Israel, a lo suyo, a lo que era de él, a lo que es de él. Y luego dice, y los suyos, refiriéndose a las personas, no le recibieron. Más, dice el verso 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios mismo quien nos da ese derecho, quien nos da esa potestad. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es Dios mismo quien los engendra. ¿Por qué? Porque este es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento de un ser humano natural, carnal, con la naturaleza adámica. Este nacimiento es sin pecado. Este nacimiento viene directamente del Padre y nacemos a vida nueva, a un estilo de vida distinto al estilo de vida humano. En el estilo de vida humano vivimos en la carne y queremos hacer los deseos y las obras de la carne, de la cual más adelante tenemos que separarnos porque no podemos vivir con el estilo de vida carnal. Tenemos que dejarlo. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno, dice, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, o sea, la vida vieja, las costumbres viejas, el estilo de vida antiguo pasó, quedó enterrado. Por eso es que
tenemos que bautizarnos. Y ya lo vamos a ver aquí. ¿Ok? Dice, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Entonces, este nacimiento no es por obra de hombres. Este nacimiento viene directamente de parte del Padre de las luces. Y entonces, en el verso 7 le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. No te maravilles, o sea, no te gloríes por eso. El viento, le dice, sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas dice, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, le dice, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, Nicodemo ya lo piensa y se ubica y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es? Explícamelo. Y el Señor le responde y le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? O sea, no podía entender. No podía entender. Aquí me lleva el Señor a recordar lo que dice Mateo 13:11. Cuando sus discípulos le dicen al Señor, cuando ya llegan a su reposo, a descansar, le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor les dice, porque a ustedes se les es revelado el reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, a ustedes se les ha permitido conocer el reino de los cielos. Y esto me llama la atención porque esto también me lleva allá al monte de la transfiguración, cuando Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y suben al monte, y allá también dice que se les transfiguró y les mostró su gloria. Y se maravillaron tanto que ya no querían bajarse de aquel lugar. Y le dijeron, Señor, es bueno que te hagas 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. ¡Qué hermoso! Porque gozar de la gloria de Dios es algo maravilloso, es algo precioso, que nos va a hacer olvidarnos de todas las penas y las luchas que tenemos. Porque cuando Dios está con nosotros, es algo precioso vivir ese estilo de vida. Y Jesús le dice, de nuevo eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, le dice, te digo. Gloria a Dios. Que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no lo recibís, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¡Qué maravilloso! Esto me hace pensar cuando el apóstol Pablo dice que tuvo una visión, ¿verdad? Y en todo lo que él hacía, dice en esta visión que Dios le muestra, dice él, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, dice, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y se le permitió ver, dice, cosas que no es permitido al hombre expresarlas aquí, porque nadie se las va a creer. Entonces, aquí el Señor está ubicando a Nicodemo. Y mire qué importante es cuando se testifica algo de lo que se tiene experiencia. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, su verso 1, 2 y el 3. Dice, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, dice, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué precioso! Allá en San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2 también dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Su verso 14 dice, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí no hay confusiones para que nosotros tengamos duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que nos vino a dar vida y vida eterna. Y la vida está en Cristo. El que está en Cristo tiene vida. Conoce la vida, conoce a Dios, porque Cristo es la vida. Él es el Hijo del Dios viviente. El Señor vino a levantar y a preparar su iglesia, la cual no puede ser una que no sea como Él. Debe ser con su misma naturaleza y genética, exactamente como Él es. La iglesia tiene que ser exactamente como es Cristo. Porque dice allá en Efesios 5:27, que Él mismo viene, dice, a presentarse a una iglesia. No dice, como muchos dicen, va a levantar la iglesia, sino a presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, una iglesia preciosa, una iglesia que no tenga mancha, ni tenga arruga, ni cosa semejante. Es ahí donde todo hijo de Dios debemos cuidar nuestras vestiduras, que no se vayan a estropear ni a manchar, porque el día de la boda debemos estar vestidos de boda, tal y como dice la Escritura. Entonces, esta iglesia debe ser una iglesia virgen, debe ser una iglesia sin mancha y sin contaminación o relación con el pecado. Recuérdese que el pecado no permite que nosotros veamos a Dios. Para poder hacer posible, debo hacer una explicación. Si un joven que ha estado con un hombre y una joven ha estado con un hombre y ha perdido su virginidad, ¿cómo podría volver a ser una mujer nueva y sin conocer a hombre alguno? No se puede. Solamente volviendo a nacer. De la misma manera, nadie podía venir y poder formar parte de la iglesia del Señor a menos que haya nacido de nuevo. No sé si me entendió esto. Pero está hablando de una joven que tiene un novio, se casan, entonces en sus relaciones pierde su virginidad. Y ella ya no puede ser virgen. Y la única manera que lo puede hacer es naciendo otra vez.
En este caso no se puede dar el proceso. Así es todo el que es nacido de nuevo, ¿verdad? Tiene que nacer del agua, de agua y del Espíritu. Entonces se convierte en una persona, en un siervo o sierva virgen, que está sin mancha, sin arruga, porque sus pecados le han sido perdonados. La palabra del Señor dice allá en San Juan, aquí en San Juan 3, va a 18, que se lo voy a leer, ¿verdad? Que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué importante es creer en Jesucristo. Jesucristo es el unigénito, quiere decir que es el único Hijo de Dios. No tiene más, solo uno. Y esta, dice, es la condenación, que la luz, dice, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, dice, el verso 17, porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo crea en Él, o sea, en Jesucristo, y sea salvo a través de Él. Entonces, esto es bien importante. Por muchos años conocimos un bautismo simbólico y además religioso. Esto quiere decir que también Misión Cristiana El Calvario hacía esta clase de bautismo, que les brindaba de salvación a los creyentes en Cristo, pero en su gran bondad hemos entendido que el bautismo ni es simbólico ni es tampoco religioso, es más bien para morir, para sepultar la vieja naturaleza pecaminosa y nacer de nuevo, para ser una iglesia virgen así como el Señor ha determinado, y llegar a ser la iglesia gloriosa que Él prepara de antemano para su gloria. O sea, la iglesia somos la gloria de Cristo, porque Él la compró y la formó con su sangre. Por eso Él le dijo a Pedro y le dijo, Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Cristo mismo la fundó, Cristo mismo la edificó. Porque Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El bautismo es muerte. Entendamos esto, especialmente los que se van a bautizar ya pronto. El bautismo es muerte. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los hermanos romanos no habían entendido que cuando fueron bautizados ellos habían muerto a la vieja naturaleza del hombre viejo. Y esto es bien importante que lo entendamos todos, ¿verdad? Aún hasta los que ya fuimos bautizados. A sus pasiones, a sus deseos, para no vivir en esa vieja vida de pecado y de oscuridad. El estilo de vida antiguo, donde nosotros íbamos a donde queríamos y hacíamos lo que queríamos y nadie nos decía nada, nadie nos reprendía. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros hemos cambiado de reino
y ahora vivimos en otro reino. Por eso dice Colosenses 1:13, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Al ser colocados en el reino de su amado Hijo, tenemos otra naturaleza y por lo tanto debemos cuidarla y vivir en ella. Porque vivir en oscuridad no es agradable, es pecado. Vivir en pecado, dándole rienda suelta a la carne, viviendo en las pasiones de la carne, adulterando, fornicando, todo eso es pecado y eso no nos lleva a tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Tenemos que abandonar ese estilo de vida y abocarnos al estilo de vida de una iglesia gloriosa que honra al Padre, honra al Hijo para glorificar su nombre. O sea, la naturaleza adámica queda terminada, la naturaleza que nos heredaron nuestros padres queda terminada y comenzamos en Cristo Jesús a vivir un estilo de vida nuevo, una naturaleza santa, porque ya somos santos por medio de Jesucristo. Entonces, considérese muerto al pecado según Romanos 6:11. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Es importante entender que la paga del pecado es muerte, pero también la otra parte dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es muerte y se sigue viviendo en pecado, llevará su castigo eterno. De una eterna separación de la persona con Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. En segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que no se apartan del pecado, los que no dejan de pecar, va a ser el castigo eterno, porque van a padecer muerte, van a ir a la perdición eterna, van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del poder de Dios. No van a poder participar de esto. Esto me recuerda a aquella escritura que está en Mateo 7:21, cuando dice que muchos en aquel día le van a decir, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre poníamos las manos sobre los enfermos y tú los sanabas. Pero el Señor les va a decir, dice, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Entonces, tengamos todo esto en cuenta para que nosotros aprendamos a vivir el estilo de vida de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia preciosa, de esa iglesia que se va a presentar delante del Señor para glorificar, para hacer su gloria, glorificar el nombre del Señor. Es necesario morir a esa naturaleza de pecado. De esta manera el pecado como naturaleza no podrá gobernarnos más, ni llevarnos a ser esclavos del pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Al morir al pecado nos permitirá poder dar el fruto que Dios espera que demos. Así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera nosotros debemos morir para poder dar el fruto que el Señor desea que demos. En San Juan 12:24 dice, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. Entonces, el bautismo en agua nos produce todas estas cosas. Ahí enterramos la vieja naturaleza, ahí decimos la sepultamos, ahí morimos con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Entonces el bautismo en agua es sepultura, entendámoslo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, fue el versículo que leímos como base. Cuando una persona o animal muere, es sepultado para evitar corrupción y que lo descompuesto no cause malos olores. Entender que somos sepultados juntamente con Cristo nos hace ver que las cosas viejas pasaron. No podemos vivir del pasado, ni trayendo a la memoria las cosas antiguas, ya que eso es como dejar un muerto que solo traerá contaminación y mal olor. El hombre viejo es sepultado para que no contamine más el ambiente. En 2 de Corintios 5:17, ahí nos dice otra vez el texto de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, quedaron enterradas. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. De esa manera vamos a evidenciar que hemos nacido de nuevo, que el Señor es nuestro amo, es nuestro rey, es el que nos gobierna y es el que ejecuta todas las cosas. Entonces, aprendamos la palabra, pero pongámosla no solo aquí en la mente, bajémosla al corazón, para que nuestro corazón sea circuncidado. Como dice Romanos 2:29. Dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en el corazón. Entonces, cuando el corazón es circuncidado, entonces el hombre viejo queda sepultado y sometido a su Creador, al Señor, a Cristo. Nada de la vieja vida sirve en el reino de Dios. O sea, de todo lo que nosotros hacemos o practicamos o vivimos acorde a la naturaleza humana, no tiene nada para heredar en el reino de Dios. Por eso dice, nada de la vieja naturaleza puede servirnos en el reino de Dios. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es pura, contaminación. Algunos, por no cuidar y olvidar la vieja naturaleza, se enredaron una vez más y se contaminaron. Fueron vencidos y no viven la vida gloriosa que el Señor les había dado. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser, dice, peor que el primero. Es importante que nosotros, a partir del nuevo nacimiento, también cooperemos para vivir un estilo de vida del cual se agrada a Dios de nosotros. Porque si no
estamos en un riesgo y estamos en peligro de ser vencidos, porque dice ahí también en Pedro, el apóstol Pedro dice que el diablo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tenga por seguro que si encuentra algún débil por ahí, lo va a devorar. No va a escatimar nada. El diablo aún a Cristo quiso impedirle que fuera a la cruz del Calvario. Pero Jesús nunca se dejó mover. Estuvo firme para hacer la obra que el Padre le encomendó hacer. Y esa obra es ir a la cruz del Calvario. El bautismo en agua también es resurrección. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán, dice, todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Nos resucitó a nueva vida. Al ser bautizados en agua, nos provee de una nueva vida para que podamos ser conformados a su imagen o a la imagen de Jesucristo, ya que solo teniendo su genética podremos ser como Él es. Cuando usted entiende esto, va a entender lo que significa verdaderamente ser un hijo de Dios, ser un nacido de nuevo. Las Escrituras nos dicen que si resucitamos con Cristo, también que fuimos sembrados en deshonra, resucitaremos en gloria. Para vivir una vida gloriosa, no de fracaso, sino de victoria sobre el pecado y sobre nuestro adversario, que es Satanás. Además, si fuimos plantados en debilidad, ahora que hemos resucitado con Cristo, será una nueva vida de poder para vencer toda clase de tentaciones y luchas que puedan venir a nuestras vidas. ¿Cuántas personas a veces culpan a Satanás por las debilidades de ellos? Y dicen que el diablo es quien los tentó, el diablo es el que les mintió, el que los engañó. Esas excusas no nos las va a aceptar el Señor cuando nos presentemos con Él. Es usted el que va a tomar las decisiones, porque Dios le ha dado a usted el poder. Cristo le ha dado a usted el poder y es la palabra. Esta palabra es la que nosotros vamos a evidenciar y le vamos a decir a Satanás que Dios ya envió a su Hijo y que su Hijo Jesucristo, o sea, la sangre de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el diablo no tiene ninguna autoridad, no tiene nada que ver en usted. Mire lo que dice aquí en San Juan, capítulo 16, y vamos a leerlo. 16, 11, dice la palabra del Señor, muy claro. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, eso me dice que el diablo no tiene nada que ver en nosotros, la iglesia. Si nosotros vivimos una vida de iglesia como cuerpo, como hijos de Dios, obedeciendo la palabra del Señor, el enemigo no tiene nada que ver en su vida, porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted solo tiene que confiar en el Señor y echar toda su ansiedad sobre Él.
Todo ya está hecho, Jesús ya lo hizo. Usted cree en el Señor Jesucristo y es salvo usted y su casa. Así dice la palabra del Señor, así dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso sí, a partir de ese día que creí, mi vida toma otro rumbo, camina en dirección a donde el Espíritu Santo la guíe, y es a ver a Cristo y a este Cristo crucificado, a este Cristo que fue sepultado, a este Cristo resucitado, y con Él vivimos y para Él vivimos, de Él somos y de nadie más. En 1 Corintios 15:43 nos dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. Bendito sea Dios. La resurrección de Cristo nos trajo vida nueva. Por esa razón somos nuevas criaturas, hechos conforme a su semejanza. En Romanos 6:4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también, dice nosotros, andemos en vida nueva. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es bien clara y es bien precisa. Y aquí no hay engaño. El que quiere vivir engañado o engañarse a sí mismo es su problema. Pero la palabra del Señor no engaña a nadie. Tenemos que calificarnos si estamos dando la medida como iglesia gloriosa, como la iglesia que viene a presentarse. Recuérdese que en aquel día no hay tiempo de arreglar cuentas. Las cuentas las arreglamos hoy con el Señor. Camino yo en verdadera certidumbre de fe, en verdadera paz, en verdadero acuerdo con el Señor, o todavía necesito ser corregido. Es importante. Hablábamos el miércoles sobre este hombre que tenía 2 hijos y que también uno de ellos, el menor de ellos, dice, le pidió a su padre los bienes que le correspondían. O sea, reclamó la herencia que el padre le iba a dar antes de tiempo. El padre no se la rehusó y dice que lo juntó todo y le repartió los bienes, tanto a él como al mayor. Y el menor dice que se fue lejos, lo juntó todo, se fue lejos y lo gastó perdidamente. El mayor quedó con el padre, obedecía al padre, hacía muchas cosas que el padre le mandaba y hubo un reclamo del mayor. Cuando vio la fiesta, cuando vio todo lo que pasaba en la casa y se hacía en la casa el día que regresó el menor, dice que este muchacho se enojó y le reclamó al padre y le dijo, ¿cuántos años te he servido? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y vino tu hijo que lo malgastó todo. Y ahora lo recibes con fiesta. Y mire, reclamándole al padre cuando el padre tenía el derecho y tiene el derecho de hacer lo que él quiera. Él es el padre, él es la cabeza, es el que dirige. Y vemos ahí el destacamiento y el desarrollo de uno de los siervos. Que el siervo era obediente y conocía el propósito del corazón del padre de este muchacho. Y obedecía las directrices. Y hacía todo lo que el padre le decía. ¡Qué hermoso! Ahí el mensaje prácticamente ni es el muchacho que malgastó las cosas, ni el hijo
aunque el muchacho que malgastó todo, sí reconoció que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y actuó y fue y buscó esa abundancia. Ya no buscó posición, buscó ser por lo menos uno de los jornaleros. Pero el siervo, él siguió evidenciando que respetaba al amo que le daba de comer, al Señor que le daba de comer. Entonces reconoció que el amo tenía autoridad, reconoció que no eran los hijos los que tenían la autoridad, sino el amo, el dueño, el padre. Y se unió al gozo de su padre, porque el padre, cuando dice de lejos, reconoció a su hijo y lo vio en las condiciones que venía y mandó matar el becerro gordo, sacar vestido nuevo, ponerle anillo y hacer fiesta. Hermanos amados, tenemos un reto grande delante de nosotros y es ser la iglesia gloriosa, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos al Señor. Si usted está pasando por alguna circunstancia en estos tiempos, alguna necesidad, oremos a Dios, que Dios ponga su mano. Los que tengan un enfermo, confíen en el Señor de todo corazón. El Señor aquí dice que Él es Jehová nuestro sanador, que Él llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos curados. Oremos al Señor. Bendito Señor, te adoramos y te exaltamos. En esta preciosa noche, bendecimos tu santo nombre desde ahora y para siempre. Y reconocemos que tú eres la autoridad superior en nosotros, que tú gobiernas nuestras vidas y que vamos a hacer todo lo que tú, Señor, quieres que hagamos. Que seamos esa iglesia gloriosa, que, Señor, no estemos pensando que vamos a hacerlo, sino que ya seamos la iglesia gloriosa. Si tú vienes hoy, en la noche, en la madrugada, o vienes mañana, o te tardas en venir, que seamos esa iglesia victoriosa. Yo bendigo a toda nuestra amada audiencia y a todos nuestros hermanos, a toda nuestra iglesia de Misión Cristiana del Calvario y a toda criatura nacida de nuevo, dependiendo en qué lugar se reúna, Padre, pero que confiese esta verdad, que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, y que lo haga, lo reconozca en todo su señorío que Él tiene, para que gobierne su vida, así como gobierna la nuestra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Les bendigo en el nombre del Señor y les deseo de todo corazón que la pasen bien. Bendiciones para todos y mucho gusto. Nos veremos pronto de nuevo. Amén.